Bueno, buenas noches. Vamos en el día de hoy a darle continuidad a nuestro proyecto de lectura de las escrituras. Les recuerdo que ese es un proyecto que hay un proyecto que tengo de leer las escrituras, pero pues ir citando contexto para ir dándonos cuenta de cada una de las partes a donde nos va llevando la escritura para dar mayor entendimiento. Entonces vamos a iniciar con Mateo 2. Dice: cuando Yeshua nació en Betlehem, en Belén, de Judá, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén, unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estamos leyendo este pedazo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales Coanín, sacerdotes, y los escribas del pueblo, maestros de la Torá, les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esto está en Miqueas 5:2. Esta profecía la encontramos en Miqueas 5:2. Vamos a leerla ahí rápidamente. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio de los días hasta la eternidad. O sea, el que va a nacer acá en Judea es desde el principio de los días hasta la eternidad. Pero pues, mis hermanos, la idea de este proyecto es darle un poquito más de contexto a las profecías y entender de qué se está hablando. Entonces, pues en este caso yo voy a ir al libro de Miqueas, a donde precisamente está hablando la profecía, y lo está hablando acá en Miqueas 5:1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. ¿Quién es el juez de Israel? Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días hasta la eternidad. O sea que esta cuestión de que Yeshua, nazca en Belén, está dándole cumplimiento a la profecía dicha por el profeta Miqueas. Es importante también darle un poquito de contexto a Miqueas. La palabra Miqueas, o el nombre de Miqueas, traducido, viene de la traducción ¿quién como Yud-Hei Bad-Hei? ¿Quién como Yahvé, dirían, o quién como Dios? Ese es el significado del nombre de Miqueas. Y el libro de Miqueas es un libro de profecía. Miqueas fue un profeta menor del pueblo del sur, del pueblo de Judá. Acá vamos a leer un momentico Miqueas desde el 1. Mírese. Miqueas 1:1. Palabra de Yud-Hei Bad-Hei que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. O sea, sobre Samaria, la capital del norte, y sobre Jerusalén, la capital del sur. Samaria, Efraín, la capital de Efraín, de las 10 tribus del norte, y Jerusalén, la capital de Judá. Entonces, Miqueas es un libro muy importante porque
durante este tiempo es más o menos contemporáneo con Isaías. Isaías y Miqueas son contemporáneos. Entonces nos muestra el juicio que viene sobre Samaria y sobre Jerusalén porque están transgrediendo la Torá. Porque están en un tiempo de abundancia económica y de grandeza económica, pero sin embargo sus gobernantes están totalmente torcidos y corruptos. Sus profetas, dice en el libro de Miqueas, que sus profetas están profetizando por dinero, que sus jueces están haciendo justicia para sí mismos. Entonces, los 3 primeros capítulos de Miqueas nos hablan efectivamente de todo ese juicio, y le habla sobre todo es a los jefes. Miren este pedacito acá, Miqueas 3:1. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. Acá está hablando al reino del sur, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, o sea, la casa del norte. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Es un juicio sobre estas 2 ciudades y sobre estas 2 naciones. Les está diciendo, luego ustedes no tienen que saber qué es lo que es justo, qué es lo que tienen que hacer. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitas su piel y su carne, que les quitas su piel y su carne de sobre los huesos. O sea, están exprimiendo al pueblo y están oprimiendo totalmente al pueblo. Pero Miqueas también es un libro muy importante, porque a partir del versículo 4 se empieza a profetizar sobre el Mesías o el reino milenial. Y es un reino de totalmente paz, es una época de totalmente paz. Entonces, si nos vamos a leer un momentico, el 4 y el 5 ya empieza a hablar sobre el Mesías, y no solo el Mesías, sino el reino milenial. La profecía de la cual estamos hablando es 5:1, pero si nos quedamos con este espacio nada más, pues no vamos a entender mucho. Les voy a leer Miqueas desde el capítulo 4 para darle un poquito de contexto. El monte del Señor. Dice, acontecerá, como les dije, a partir del capítulo 4 empiezan a hablar sobre una era milenial o un reino mesiánico. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Yud-Hei Bat-Hei será establecido por cabeza de los montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Fíjese bien que acá está diciendo acontecerá en los postreros tiempos, o sea, en los tiempos finales. Así como les está profetizando sobre la destrucción de Samaria, porque Miqueas profetiza sobre la destrucción de Samaria y la expansión de las 10 tribus del norte. También profetiza sobre el sufrimiento que va a tener Jerusalén, pero también nos está profetizando más a futuro sobre los postreros tiempos. Ya que podemos decir que Miqueas también es un libro apocalíptico y nos está hablando que en los postreros tiempos el monte de la casa de Yud-Hei Bat-Hei será establecido. Ahora, ¿cuál es el monte? ¿Cuál es el monte de la casa de Yud-Hei Bat-Hei? Porque muchos dirán, no, es cualquier monte, y no. El monte de la casa de Yud-Hei Bat-Hei, acá lo tengo en internet, una pequeña mapita. El monte Sión, esto es la ciudad de Jerusalén, por acá tenemos al monte de Sión, el monte Moría y el monte de los olivos, ¿sí? Por los que de pronto no sabían. Y el monte de Sión es la ciudad, y el monte Moría es el monte sobre el que está la casa de Yud-Hei Bat-Hei, o sea, el monte del templo es el monte Moría. ¿De cuál monte está hablando? De este monte, del monte Moría, precisamente del monte Moría. Bueno, volvamos a la escritura. Qué pena, un momentico. Volvamos a la escritura ya entendiendo eso.
más alto que los collados, y correrán a él todos los pueblos. ¿A quién? Al monte. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Yud-Hei-Bad-Hei y a la casa de Elohim de Jacob, del Elohim de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yud-Hei-Bad-Hei. Él juzgará entre muchos pueblos. Acuérdense que dicen que Yeshua va a venir a juzgar con vara de hierro. Y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. Está diciendo que todas las armas se van a convertir en asadones o en herramientas de trabajo para labrar la tierra. O sea que ninguna nación se va a levantar contra una nación cuando se cumpla esto. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrante, porque a la boca de Yud-Hei-Bad-Hei de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos sus pueblos anden cada uno en el nombre de su Elohim, o de su Dios, cada uno en nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Yud-Hei-Bad-Hei, nuestro Elohim, eternamente y para siempre. El Señor librará a Sión. En aquel día, ojo con esto de aquel día, ¿cuál día? Es el día del Señor, el día de Yisrael, dice por allá en otros lados. En aquel día, Yud-Hei-Bad-Hei juntará a la que cojea y recogerá a la descarriada, a la que afligí. ¿De quién está hablando acá? Pues si leemos el libro de Miqueas con más detenimiento nos damos cuenta que una es la que cojea, una de Judá, y otra recogería la descarriada. La descarriada es el reino del norte, las 10 tribus que son esparcidas después con Asiria. Estas son las dos, o sea que juntaría a las dos, a la que cojea y a la descarriada, al reino del norte y al reino del sur. También a Judá, perdón un momentico, también se puede hablar de Judá y Efraín. Y la que afligí, y pondré a la coja como remanente, a la descarriada como nación robusta, y Adonai reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío, primero el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada. Allí te redimirá Yud-Hei-Bad-Hei de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen: sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Yud-Hei-Bad-Hei, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Recuerde que Yeshua dice que va a venir en los tiempos finales a recoger todo, ¿no? A recoger el sembrío. Levántate y trilla, hija de Sión, lo que decía Yeshua, porque haré tu cuerno como el hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Yud-Hei-Bad-Hei tu botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Aquí sí vamos al capítulo del cual están hablando en la profecía. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá,
De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Pero los dejarán hasta el tiempo que dé a luz, que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Él estará y apacentará con poder de Yud-Hei Bad-Hei. Acuérdese que Yeshua dice que yo soy el pastor, ¿no? Yo los apacentaré. Con poder de Yud-Hei Bad-Hei, con grandeza de nombre de Yud-Hei Bad-Hei, su Elohim, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios. Entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librarán del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Estamos hablando, mis hermanos, que cuando habla allá en Mateo, cuando está acá hablando en Mateo del cumplimiento de esta profecía en Miqueas, estamos hablando de que acá se está cumpliendo la mitad de la profecía, de que acá se está cumpliendo el nacimiento del Mesías, pero aún no se ha cumplido la parte del reino milenial, que es lo que estamos esperando. Estamos esperando el pedazo que dice que Yeshua vendrá a regir las naciones con vara de hierro. Mejor dicho, ese reino y esa época va a empezar, según mi entendimiento, después de la segunda venida de Yeshua, cuando pase el apocalipsis en el que creemos la mayoría de personas que creemos en el Masías o en Cristo. Mis hermanos, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Hasta acá pues dejamos por hoy. Espero les haya gustado, espero esto esté siendo de bendición para algunas personas, sobre todo para mi familia, que sea de bendición y de entendimiento este esfuerzo que se está haciendo, y también pedirle al Abba Padre Todopoderoso que cualquier palabra que esté saliendo de mi boca que no venga de Él, que no haga eco en ninguno de los oídos que escuchen estas palabras o que vean este video. Pero si mis palabras vienen de Él, yo le ruego al Padre que esa palabra encuentre una buena tierra y pueda dar frutos. Esta oración a ti, Abba Padre, Rey de los ejércitos, Yud-Hei Bad-Hei, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.